descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. En Génesis capítulo 31, pudimos ver que las cosas se pusieron feas entre Jacob y su suegro Labán. Incluso las dos hijas de Labán, Lea y Raquel, quienes eran las esposas de Jacob, sintieron que su padre había roto la confianza de ellas. Lo acusaron de no haberlas dado en matrimonio a Jacob como lo haría un padre jubiloso, sino que las vendió como si fueran esclavas, y asumieron, con toda razón, que su padre no tenía intenciones de procurar que alguna parte del patrimonio familiar pasara a ser de ellas. Como resultado, Raquel le robó los ídolos de la familia a su padre y se los llevó con ella cuando Jacob y su familia huyeron, mientras Labán había salido a trasquilar unas ovejas. Era costumbre en aquellos días en Mesopotamia que el miembro de la familia que poseyera físicamente esos dioses o ídolos familiares sería el heredero de la riqueza y el poder de la familia. Jacob no tenía idea de que Raquel había hecho esto. Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 31. Empezaremos desde el versículo 17 hasta el final. Si tienen la Biblia completa judía es la página 33. Génesis 31, desde el verso 17. Ahora bien, la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos de todos modos. Así que todo lo que Dios te ha dicho que hagas, hazlo. Entonces Jacob se levantó, puso a sus hijos y esposas en los camellos y se llevó todo su ganado junto con todas las riquezas que había acumulado, el ganado en su posesión que había adquirido en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Labán había ido a trasquilar sus ovejas, por lo que Raquel robó los ídolos domésticos que pertenecían a su padre, y Jacob engañó a Labán el arameo al no informarle que huía. Huyó, pues, con todo lo que tenía. Partió, cruzó el río Éufrates y se dirigió a la región montañosa de Galaad. No fue sino hasta el tercer día que Labán fue informado de que Jacob había huido. Labán tomó a sus parientes y pasó los siguientes 7 días persiguiendo a Jacob, y lo alcanzó en la región montañosa de Galaad. Pero Dios vino a Labán el arameo en un sueño esa noche y le dijo: «Ten cuidado de no decirle nada a Jacob, ni bueno ni malo». Cuando Labán alcanzó a Jacob, Jacob había acampado en la región montañosa. Así que Labán y sus parientes acamparon en la región montañosa de Galaad. Labán le dijo a Jacob: «¿Qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me lo contaste? Te habría despedido con alegría y cantos al son de panderos y liras. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijos e hijas para despedirme. Has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo: «Ten cuidado de no decirle nada a Jacob, ni bueno ni malo. Y ya que te ibas, porque añorabas mucho la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses?» Jacob respondió a Labán: «Porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Pero con quien encuentres tus dioses, esa persona no permanecerá viva. Con nuestros parientes como testigos, si ves algo que yo tenga y te pertenezca, llévatelo». Jacob no sabía que Raquel los había robado. Labán entró en la tienda de Jacob, luego en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, pero no los encontró. Salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado a los ídolos domésticos, los había puesto en la silla del camello y estaba sentada sobre ellos. Labán buscó a tientas por toda la tienda, pero no los encontró. Ella le dijo a su padre: «Te ruego que no te enojes porque no me levanto delante de ti, pero estoy en mi período». Y él buscó, pero no encontró a los ídolos domésticos. Entonces Jacob se enojó y comenzó a discutir con Labán. «¿Qué he hecho mal?», preguntó. «¿Cuál es mi ofensa que has venido tras de mí en persecución?
Has palpado todas mis cosas, pero ¿qué has hallado de todos tus enseres domésticos? Ponlo aquí, frente a mis parientes y los tuyos, para que ellos juzguen entre nosotros dos. He estado contigo durante estos 20 años. Tus ovejas y cabras no han abortado a sus crías, y yo no he comido los animales machos de tus rebaños. Si un animal de tu rebaño era despedazado por una bestia salvaje, no te traía el cadáver, sino que cargaba yo con la pérdida. Requerías que te compensara por cualquier animal robado, fuera de día o de noche. Así fue para mí. De día la sed me consumía, y de noche el frío, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, a quien teme Isaac, no hubiera estado de mi lado, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Dios ha visto mi aflicción y lo duro que he trabajado, y anoche juzgó en mi favor. Labán respondió a Jacob: Las hijas son mías, los hijos son míos, los rebaños son míos, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo hacer hoy con estas hijas mías o los hijos que dieron a luz? Ahora pues, venid, hagamos un pacto, tú y yo, y que sirva como testimonio entre tú y yo. Jacob tomó una piedra y la puso en pie como señal. Y Jacob dijo a sus parientes: Recoged piedras. Y tomaron piedras, hicieron una pila con ellas, y comieron allí junto a la pila de piedras. Labán lo llamó Jegar Sahaduta, pila de testigo en arameo, mientras que Jacob lo llamó Galed, pila de testigo en hebreo. Labán dijo: Esta pila testifica hoy entre tú y yo. Por eso se llama Galed y también Ha-Mitzpah, la atalaya, porque dijo: Que Adonai nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado el uno del otro. Si causas dolor a mis hijas, o si tomas otras esposas además de mis hijas, aunque no haya nadie con nosotros, Dios es testigo entre tú y yo. Labán también dijo a Jacob: Aquí está esta pila, y aquí está esta piedra en pie, que he puesto entre tú y yo. Que esta pila sea un testigo, y que la piedra en pie sea un testigo de que no pasaré más allá de esta pila hacia ti, ni tú pasarás más allá de esta pila y esta piedra en pie hacia mí para hacer daño. Que el Dios de Abraham y también el Dios de Nacor, el Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Pero Jacob juró por aquel a quien temía su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte e invitó a sus parientes a comer. Comieron la comida y pasaron toda la noche en el monte. Jacob y su familia huyeron hacia la libertad. Pero Labán pronto se dio cuenta de que se habían ido y tomó a un grupo de gente consigo para ir tras él. Durante su búsqueda, Dios se le aparece a Labán en un sueño y le advierte que no le hable ni bien ni mal a Jacob. Esto simplemente significa que Labán no debía intentar dañar a Jacob. Pero se señala algo interesante aquí y no debemos pasarlo por alto. Dios les habla a los no creyentes. Esta no es la primera vez que vemos a Jehove hablando con paganos, y no será la última. Labán era un espiritista. Él había aceptado a muchos dioses. No fue difícil para él aceptar que el Dios de Jacob era bastante real, pero el Dios de Jacob solo era uno entre un número aparentemente ilimitado de dioses. Así que no debemos creer que Dios solo interactúa o habla con creyentes. Dios se comunicará con quien quiera y utilizará a quien Él quiera. Pues después de todo, las Escrituras incluso hablan de una ocasión en la que habló a través de un asno. Del mismo modo, tampoco debemos pensar que el hecho de que Dios haya hablado con alguien sea una indicación de que esa persona es creyente o ha recibido el favor de Dios. A Labán le encantaba invocar el nombre de Dios cuando hablaba con Jacob, pero no porque reverenciara al Dios Todopoderoso o porque se postrara ante Él. Solo lo hacía con la esperanza de influenciar a Jacob o a Jehove para sus propios fines egoístas.
Labán y sus hombres alcanzaron a Jacob en la parte norte de Canaán, en una zona llamada Galaad o Gilad, que un día pertenecerá a la tribu de Gad, uno de los hijos de Jacob. Labán, que nunca se queda sin una buena mentira, regaña a Jacob por irse en secreto, impidiendo así que él le organizara una fiesta de despedida y pudiera despedirse de sus hijas y nietos como era debido. Sí, claro. Y por supuesto, inmediatamente después de esas falsas palabras, al saludar, Labán pregunta por sus dioses desaparecidos. Ese era el meollo del asunto. Jacob dice, hey, ¿sabes qué? Si puedes encontrarlos, no solo te puedes quedar con ellos, sino que la persona que se los llevó será ejecutada. Rachel corría grave peligro y lo sabía. Pero Rachel los escondió de su padre, sentándose sobre ellos, y así cuando fueran a buscarlos, no los encontrarían. Ella le dijo a su padre que no se podía poner de pie porque estaba en su ciclo menstrual, y su padre no se lo exigió. Y así, él no pudo buscar allí, no por mostrar gentileza hacia ella por su condición, sino porque eso lo haría volverse ritualmente impuro al entrar en contacto con ella, o cualquier cosa sobre la que ella estuviese sentada. El concepto de que una mujer es impura y transmite esa impureza ritual mientras está en su ciclo es algo sobre lo que Moisés recibiría instrucciones dentro de unos 500 años en el futuro. Pero también era una ley y una tradición que ya existía en casi todas las culturas mucho antes de Moisés, incluso antes de Jacob. Piensen en esto, que Raquel transmitiera intencionalmente su impureza a esos dioses en los que estaba sentada era impensable para Labán, por lo que aparentemente ni siquiera se le pasó por la mente que esa fuera una posibilidad. Jacob, quien desconocía que Raquel era quien tenía esos dioses, estaba realmente enojado por la acusación de Labán, sobre todo después de una búsqueda exhaustiva e infructuosa. Jacob lo tenía acorralado y se descargó contra Labán y le dijo, 20 años de servidumbre deberían ser suficientes para 2 esposas y algunas ovejas. Gracias. Y le dice a Labán que estaba muy consciente de que él lo había estado engañando, cambiando constantemente los términos del trato. Bien, Jacob tenía derecho de estar un poco gruñón, ya que tenía unos 90 años. La respuesta de Labán es típica de él. ¿Sabes qué, Jacob? Todo lo que tienes es mío. Él nunca pudo aceptar la idea de que la riqueza de Jacob, que se debía principalmente a la alta tasa de natalidad de los animales descoloridos que Labán no quiso en primer lugar, ahora había igualado o superado a la suya. Sin embargo, en una muestra bastante ingeniosa de cortesía para recomponerlo todo y hacerlo quedar bien, Labán dice, hagamos las paces, ya que ciertamente no quería ser enemigo de sus propias hijas, y básicamente hicieron un tratado de no agresión entre ellos. Apilaron unas piedras como testimonio de su acuerdo y como una especie de marcador de límites, y celebraron la típica comida de pacto para sellar ese acuerdo. Por cierto, hoy en día se siguen usando las piedras en pie o pilas o columnas de piedras como marcadores de límites. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando era un niño pequeño, salía a buscar uranio con mi padre. Por eso tengo este brillo que ven. Y ocasionalmente nos topábamos con una pila de piedras, o de vez en cuando mi padre erigía las suyas propias como marcadores de territorio. Aunque este pasaje no entra en todos los detalles acerca del procedimiento del pacto, sí menciona un sacrificio, que por supuesto habría sido un animal limpio, que habría sido cortado y dividido en 2 montones,
Y Jacob y Labán caminarían entre las piezas en señal de su acuerdo. Y ningún pacto está completo sin un juramento, que es lo que leemos en el versículo 53. Un detalle interesante en todo esto es que las Escrituras nos dicen que cada uno de ellos nombró su pila de piedras, los marcadores de límites, ¿según qué? Según su idioma nativo. El nombre Hagar Shadahutá está en una variante de caldeo y Galed está en hebreo. Ambos quieren decir pila de testigos. Los términos principales del tratado son que Jacob debe tratar bien a las hijas de Labán y no tomar otras esposas. Jacob aceptó el acuerdo y no creo que representara un sacrificio muy grande, pues para ese momento Jacob ya tenía unos 90 y tantos años. Pasemos a Génesis 32. Abran sus Biblias y si tienen la Biblia completa judía, está en la página 35. Leeremos todo el capítulo 32 de Génesis. Temprano en la mañana, Labán se levantó, besó a sus hijos e hijas y los bendijo. Y Labán partió y regresó a su lugar. Jacob siguió su camino, y los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Cuando Jacob los vio, dijo: «Este es el campamento de Dios», y llamó a ese lugar Mahanaim, 2 campamentos. Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, el país de Edom, con estas instrucciones: «Así diréis a mi señor Esaú: tu siervo Jacob dice, he morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. Tengo ganado, asnos y rebaños, y siervos y siervas. Envío estas noticias a mi señor para hallar favor ante tus ojos». Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: «Fuimos a tu hermano Esaú, y él viene a tu encuentro, y 400 hombres con él». Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió a la gente, los rebaños, el ganado y los camellos que estaban con él en 2 campamentos, diciendo: «Si Esaú viene a un campamento y lo ataca, al menos el campamento que queda escapará». Entonces Jacob dijo: «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Adonai, que me dijiste: vuelve a la tierra de tus parientes y te haré prosperar. No soy digno de todo el amor y la fidelidad que le has mostrado a tu siervo, pues crucé el Jordán solo con mi cayado, pero ahora he llegado a tener 2 campamentos. Te ruego, líbrame de mi hermano Esaú. Tengo miedo de él, no sea que venga y me ataque, sin consideración por las madres o los hijos. Tú dijiste: ciertamente te haré prosperar, y haré que tu descendencia sea tan numerosa como los granos de arena junto al mar, que son tantos que no se pueden contar». Se quedó allí esa noche. Luego eligió de entre sus posesiones lo siguiente como presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando y sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Los entregó a sus siervos cada manada aparte, y dijo a sus siervos: «Pasad delante de mí, y poned un espacio entre una manada y la siguiente». Instruyó al siervo que iba al frente: «Cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte: ¿de quién eres siervo? ¿A dónde vas? ¿Y de quién son estos animales?, entonces dirás: pertenecen a tu siervo Jacob, y son un presente que él ha enviado a mi señor Esaú, y el mismo Jacob está justo detrás de nosotros». También instruyó al segundo siervo y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas: «Cuando os encontréis a Esaú, le hablaréis de la misma manera y añadiréis: he aquí, justo detrás de nosotros está tu siervo Jacob». Pues él dijo: «Primero lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Después de eso lo veré yo, y tal vez sea amable conmigo». Así que el presente pasó delante de él, y él se quedó esa noche en el campamento. Se levantó esa noche,
tomó a sus 2 esposas, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar al otro lado del arroyo. Luego hizo pasar sus posesiones al otro lado, y Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando vio que no derrotaba a Jacob, golpeó la coyuntura de la cadera de Jacob, de modo que su cadera se dislocó mientras luchaba con él. El hombre dijo: «Déjame ir, porque ya es de día». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». El hombre preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Y el hombre dijo: «De ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza tanto a Dios como a los hombres y has prevalecido». Jacob le dijo: «Dime tu nombre». Pero él respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, rostro de Dios, y dijo: «Porque he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida». Le salió el sol al cruzar Peniel, cojeando por la cadera. Por esta razón, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come el tendón del muslo que pasa por la coyuntura de la cadera, porque el hombre golpeó la cadera de Jacob en su coyuntura. Para ubicar lo que ocurre a continuación en el contexto adecuado, y así podamos hacernos una imagen mental más realista, a medida que exploramos la vida de Jacob, debemos comprender que ya él era, como se los he señalado, un hombre anciano. Y según la estimación cronológica a la que te adhieras, la edad de Jacob podría estar entre 90 a casi 100 años de edad. Según tu versión de la Biblia, los siguientes 3 versos podrían estar identificados de manera un poco diferente respecto a cuándo termina un verso y empieza el siguiente. Realmente no importa, porque el texto sigue siendo el mismo. Al inicio, Labán se despide de sus 2 hijas Rachel y Lea y de todos sus nietos. La mayoría de las Biblias dicen que se despidió de sus hijos e hijas con un beso. En aquellos días era común llamar a los nietos varones como hijos, y eso es a lo que se refiere aquí. Luego nos encontramos con algo extraño. Se nos dice que los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Se encontraron con Jacob. Aquí no hay duda. Los ángeles de Dios son exactamente eso, porque el hebreo original es Malach Elohim, mensajeros, en plural, de Elohim. Pero realmente no se nos da más información que esa. Quizás esto nos aseguraba que Jacob había vuelto a la tierra prometida, o los ángeles eran una presencia más visible que confirmaba que realmente Dios estaba con él. Es interesante notar que en el viaje que emprendió Jacob cuando dejó la tierra de Canaán, él se encontró con ángeles en Beit El, así que también se encontró ángeles en su viaje de regreso. En cualquier caso, Jacob quedó lo bastante impresionado, como para nombrar el lugar como Mahanaim, que significa 2 campamentos. Es importante notar que Jacob, de hecho, se convertirá en 2 campamentos en el futuro, el campamento de Judá y el campamento de Efraín. Ocurrirá esa división en 2 reinos, ¿correcto? El verso 3 me da la oportunidad de enfatizar algo que dije unas semanas atrás, y es referente a la palabra malach, mensajero. Les dije que ese término hebreo, en su sentido estricto, si aparece solo la palabra malach, se refiere a un mensajero de algún tipo, usualmente un mensajero humano. Pero cuando la palabra Jehove o Elohim o algún otro título de Dios se adjunta a malach, entonces se refiere a mensajeros celestiales, lo que llamamos ángeles. En el verso 1 tenemos mensajeros celestiales, y aquí en el verso 3 vemos que Jacob envió algunos malachim, mensajeros, por delante de él, para encontrar a su hermano Esaú. Y podemos estar seguros de que son mensajeros humanos
porque la palabra malachim se usa sin adjuntarle otra palabra hebrea para referirse a Dios. Jacob, quien acababa de terminar ese desagradable encuentro con su suegro Labán, ahora tendrá que enfrentarse a su hermano Esaú, quien había jurado matarlo por estafarlo y quitarle su bendición. Bueno, los mensajeros regresaron con Jacob en una situación del tipo: tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia era que encontraron a Esaú y le dieron el mensaje de Jacob. Y de hecho, que hayan vuelto con vida era una buena señal. La mala noticia era que Esaú se limitó a comunicar que iría a encontrarse con Jacob y lo haría con 400 hombres. Esto aterrorizó a Jacob hasta la médula. No hacía mucho había sentido la ira de Labán y se había enfrentado a ella, pero la razón estuvo de su lado en este caso. ¿Pero qué hay de la situación con Esaú? Esaú fue víctima de las malas acciones de Jacob. Se vio despojado de lo que ambos consideraban su legítimo derecho de primogenitura debido a un engaño del más alto nivel. Por lo que Jacob debió preguntarse si el tiempo había calmado el deseo de Esaú de matarlo o no. La respuesta de Esaú a los mensajeros debió convencer a Jacob de que sus peores temores se harían realidad, porque Jacob ordenó que su familia se dividiera en dos grupos. Él se quedaría con uno, abrigando la esperanza de que, si Esaú se vengaba, tal vez el segundo grupo, presumiblemente ubicado en otro lugar, sobreviviría. Esta división del grupo en dos campamentos dio origen al nombre de este lugar, Mahanaim, 2 campamentos. Y claro, ahora que todo el engaño y la culpa de su vida se manifestaban repentinamente, en una situación de la que parecía no haber escape, Jacob cae de rodillas ante Dios y ora. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que vamos por delante de Dios, o nos quedamos atrás, o simplemente nos rebelamos o actuamos mal, para luego pedirle a Dios que nos rescate de las consecuencias naturales de nuestros pecados? Jacob estaba haciendo lo mismo. Al mismo tiempo vemos cómo el tiempo y la experiencia de haber caminado con Dios han cambiado a Jacob. Él reconoció que no merecía nada de la maravillosa abundancia y protección que el Señor le había brindado. Ahora, la zona en la que acampó Jacob es bien conocida hoy en día. Se llama Jabbok, o en hebreo Yabok, y se encuentra al este del río Jordán, como en el punto medio entre el Mar Muerto y el Mar de Galilea. El Jordán era claramente visible a lo lejos, desde la orilla del Jabbok, donde Jacob estaba parado. Era un lugar hermoso, verde, exuberante y fértil. La Biblia nos dice que Jacob envió varios rebaños delante de él, acompañados por sus mensajeros o sus emisarios, quienes debían ofrecer estos rebaños como ofrenda de arrepentimiento a Esaú. Esa ofrenda o regalo era enorme, ya que consistía en 550 animales. Era un regalo equivalente a rendirle tributo a un rey. Luego, Jacob tomó a su familia inmediata, cruzó el Jabbok y luego se separó de ellos, pero aparentemente planeaba enfrentarse a Esaú él solo. Es aquí donde nos encontramos con uno de los episodios más extraños de toda la Biblia. De repente, Jacob se encuentra luchando con un hombre. El término hebreo traducido aquí como hombre es ish, que puede significar hombre o esposo, y en raras ocasiones se usa para decir hombre poderoso o gran hombre. Pero lo que hay que entender aquí es que para Jacob, este hombre parecía ser de carne y hueso. Se nos dice que esta lucha duró toda la noche, y cuando el hombre, el Ish, concluyó que Jacob no iba a rendirse, le dislocó la cadera con un solo toque. Entonces,
Aquí en el versículo 25 se dice que Jacob luchó con un Ish, un hombre, pero en los versículos 29 y 31 se aclara que este es un ser divino, porque Jacob dice, he visto a Elohim cara a cara. Oseas 12:4 nos habla de este encuentro y establece claramente que fue un ser celestial el que luchó con Jacob. Entonces, ¿por qué aparece primero esta referencia que nos dice que el oponente de Jacob era un hombre y luego nos dice que era Elohim? Bueno, comencemos por hablar de los ángeles por un momento. Ha habido tanta confusión en el cristianismo sobre qué es exactamente un ángel, qué es lo que presagia la aparición de uno y todo eso. Lo primero que hay que entender es que en su significado más fundamental, un ángel es, ante todo, un portador de la palabra divina. Un ángel trae un mensaje divino de Dios o ejecuta un mandato divino de Dios. Hoy en día usamos la expresión no mates al mensajero, es decir, la persona que me está diciendo algo importante no me está presentando sus propias palabras o incluso su propia visión, simplemente se le ha encargado comunicar la instrucción de alguien superior a él mismo. Eso es todo. No es responsable del contenido del mensaje y su único deber es entregarlo. Eso es un ángel. Y en la Biblia se usa esta palabra en una serie de contextos y a menudo se usa metafóricamente. Por ejemplo, los profetas y sacerdotes a veces eran llamados en la Biblia como ángeles del Señor, o mejor dicho, mensajeros de la palabra divina. De hecho, en las Escrituras se hace referencia a Haggai o Ageo y Malachi o Malaquías, con una frase que suele traducirse como ángeles del Señor. Ahora, ¿Ageo y Malaquías eran seres divinos o espirituales? No. Pero como eran hombres que tenían la misión de transmitir las instrucciones de Dios a la humanidad, ciertamente califican como mensajeros de Dios. Por tanto, otro término para referirse a un profeta de Dios es mensajero, un malaj de Dios. También veremos que en la Biblia se difuminan las distinciones entre el portador del mensaje divino, un ángel del Señor, y el mismo Jehové. Esto lo vemos en el episodio de la zarza ardiente y lo vemos con Agar, a quien le habló un ángel, pero ella respondió directamente a Dios. Y esto es algo que vemos en otros relatos bíblicos también. Esto no debería sorprendernos ni parecernos extraño, pues nosotros como seguidores de Yeshua, a menudo nos enfrentamos a una distinción igualmente difusa al tratar de comprender o de explicarle a alguien quién es Yeshua. Él es un hombre, pero también es Dios. Encontramos este mismo escenario aquí con Jacob, ya que este ser con quien él lucha se le llama alternativamente hombre, un Ish, y Dios, Elohim. Piensen en esto también. Yeshua o Jesús no es llamado también en algunas ocasiones el Verbo, o en su sentido bíblico más completo, el Verbo divino de Dios. Yeshua era el portador del Verbo divino, como un ángel, y también era el Verbo divino. Él era Dios. De igual modo, era un ser humano de carne y hueso, un hombre, un Ish. Si alguien puede comprender esto en su totalidad, que venga a verme después de la clase para que pueda conocer a la primera persona que lo logró. Así que todas estas distinciones difusas, de dónde termina Dios y comienzan los ángeles, las encontramos en Yeshua. Este misterio del ser que era hombre, Dios y ángel. Jacob quedó lisiado por este mensajero divino, pero se rehusaba a dejar de luchar diciendo, no te dejaré ir hasta que me bendigas.
Obviamente, Jacob se dio cuenta de que no estaba luchando contra un hombre ordinario. Con los años he oído muchas enseñanzas sobre este evento. También he oído que esto nunca sucedió realmente, que era solo un cuento ficticio. Incluso he oído que este relato se agregó a las Sagradas Escrituras muchos siglos después. Y la explicación más frecuente que he oído es que esto es solo un cuento de fogata alegórico. Pero estoy muy convencido de que no es nada de lo anterior. Fue un evento muy real. Lo que tenemos aquí es una escena, que es literal y a la vez simbólica. Simbólica porque todos los creyentes debemos pasar por un tiempo en el que debemos luchar con Dios por el control de nuestra vida. Si aún no lo has hecho, lo harás. Y si realmente queremos tener esa vida que Dios tiene para nosotros, debe llegar un momento en el que por nuestra propia elección, a través de la rendición absoluta, debemos dejar nuestra historia desgarrada detrás y comenzar una nueva historia con Dios como Señor de nuestras vidas. Eso tiene que pasar. Aunque invariablemente las cicatrices y lesiones del pasado vendrán con nosotros y tendremos que lidiar con ellas. Incluso a veces pagaremos un alto precio por dejar atrás nuestros caminos rebeldes y avanzar hacia una nueva vida en Cristo. Así fue el caso de Jacob, ya que había heredado una lesión permanente al cruzar desde un lugar extranjero, al cual no pertenecía, hacia la tierra prometida donde Dios quería que estuviese. ¿Cómo desearía que fuera así? Que cuando nosotros reconocemos por primera vez nuestra salvación, o después de años de haber sido salvos y finalmente decidimos vivir esta maravillosa vida de redención, que nuestro pasado terrenal pudiera quedar tan muerto como nuestra vieja naturaleza. Me parece que muy a menudo, pastores bien intencionados les dicen a los conversos que se hará un borrón y cuenta nueva. Lo que se les olvida decirles es que aunque espiritualmente somos perdonados por la eternidad, eso no evita las consecuencias naturales de lo que nuestra naturaleza pecaminosa ha causado. De una forma u otra, viviremos el resto de nuestras vidas lamentando lo insensatos que fuimos antes de llegar a la fe. Jacob caminará cojeando por el resto de sus días. Un testimonio ineludible de su lucha con Dios durante casi 100 años, hasta que finalmente se sometió, en lugar de intentar lograr un equilibrio de poder. ¿No es esto lo que realmente tratamos de hacer? Tratamos de lograr un equilibrio de poder con Dios. Hasta ese momento, Jacob siempre había vencido a los hombres. ¿Y cómo lo hacía? Usando sus propias habilidades y astucia, y a menudo usando también el engaño para lograr su objetivo. Pero cuando reconoció que ahora estaba luchando con mucho más que carne y hueso, supo que no podía ganar como siempre lo había hecho. Y así simplemente se rindió. Y con humildad pidió ser bendecido. Y como la mayoría de nosotros, parece que no podemos llegar a este punto hasta que estamos magullados, golpeados, rotos y a veces incapacitados. No sé qué pasa con los humanos. Si tomamos la suma más literal posible de los muchos matices del nombre Jacob, este significaría algo como el astuto suplantador autosuficiente. Y esto caracterizaba muy bien la vida de Jacob hasta ahora. Pero como Jacob finalmente se rindió ante Dios, incluso en el ocaso de su vida, iba a tener un nuevo destino, y eso se reflejaría en su nuevo nombre, Israel. Un príncipe con Dios.
A partir de aquí, en la narrativa bíblica, vemos un nuevo Jacob. Ya no confía en sí mismo, en sus caminos carnales, que al parecer le habían funcionado muy bien en el pasado. Más bien, él ahora descansa en la fuerza de Dios y será llamado Israel. No puedo evitar recordar la historia de Taz, de mi hermano árabe, mi hermano ismaelita en Cristo, sobre cómo llegó al Señor. Creo que algunos de ustedes lo conocen y puede que lo recuerden y otros de ustedes no. Es la historia de un palestino que luchaba contra Israel. Él me dijo que los árabes estaban desalentados, ya que nunca parecían poder derrotar a los judíos. Y él, al igual que los árabes musulmanes de la actualidad, pues él era uno de ellos, sentía la más profunda frustración y un gran enojo que lleva a un odio irracional hacia Israel, porque es incomprensible para ellos que 200 millones de árabes no puedan derrotar a 6 millones de judíos. Simplemente no tiene sentido. ¿Cómo es que los ejércitos árabes que combinados superan de lejos al ejército de Israel sean derrotados una y otra vez? Eso no ha traído más que humillación y vergüenza al mundo árabe. Después de llegar a la fe en Cristo, lo cual ya es una historia increíble de por sí, Taz de repente se dio cuenta de por qué los árabes y los palestinos nunca habían podido derrotar a Israel. Finalmente entendió que los árabes y los musulmanes, que han creído todo este tiempo que su enemigo es el pueblo judío, en realidad han estado luchando contra Dios. Y cuando luchamos contra Dios, no hay absolutamente ninguna posibilidad, ninguna, de que logremos una victoria. No ganaremos, pero sí que lo intentamos. De la manera más irónica, nuestra victoria en Dios solo ocurre cuando nosotros aceptamos nuestra derrota. Con nuestra rendición incondicional, esa es la única forma. Esto es exactamente lo que le está pasando a Jacob en esta escena. Y esto ha sucedido o sucederá con cada creyente que finalmente se rinda a la voluntad de Jehová. Quisiera terminar este capítulo señalando algo que, en algunos aspectos, es obvio, pero que se puede pasar por alto. El verso 33 comienza diciendo: por esta razón, hasta el sol de hoy, el pueblo de Israel, y luego explica por qué el nervio ciático, llamado tendón en la mayoría de las Biblias, se extrae de los animales y no se come como carne. La observación es que aquí ha ocurrido una edición del texto. El escritor de estos pasajes, atribuidos tradicionalmente a Moisés, está mirando hacia atrás en el tiempo. Al menos parte de esto fue escrito desde la perspectiva de un tiempo futuro, respecto al evento en el que Jacob luchó con este ángel, y desde el punto de vista de una época en la que ya se había desarrollado una tradición de eliminar el nervio ciático de los animales que se iban a comer o sacrificar en honor a este día, en el que a Jacob se le dislocó la cadera y recibió un nuevo nombre que describiría su nueva naturaleza: Israel. Además, desde un punto de vista histórico, en este momento, en Génesis 32, versículo 29, es cuando la nación de Israel se establece. Justo aquí, resáltenlo en sus Biblias, allí fue cuando pasó. Continuaremos con Jacob la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.